Madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Son las 10:30 ya, David. Las 10:30 ya, pues vámonos. Vamos a tomarnos un cafetito, Venga. mientras Inma Jiménez nos presenta a su invitado semanal y nos abre su sección, una sección en la que hoy hablamos precisamente de eso, de robos. Buenos días, David Encarna. Pues sí, hoy vamos a hablar del robo de cobre, y es que a todos nos queda todavía muy en la retina esa imagen del chatarrero con su carrito recogiendo todos esos metales que encontraba a su paso, frigoríficos viejos, lavadoras estropeadas. Bien, pues eso queda precisamente atrás en la lejanía, ya que actualmente las mafias que se dedican a la compraventa de cobre robado van mucho más allá. En nuestra región, desde Jumilla hasta Cartagena, son varios los frentes que tienen abiertos, pero ¿cómo funcionan estas mafias? ¿Qué se esconde detrás de esos robos que cada día vemos en cualquier informativo? Bien, vamos a conocer un poquito más sobre el negocio del cobre robado. Las arterias metálicas por las que corren los tendidos eléctricos, telefónicos y ferroviarios es hoy un codiciado tesoro para los amigos de lo ajeno. Frente a los chatarreros de antaño, la revalorización del cobre, por la que hoy se paga entre los 6 y 8 euros por kilo, frente a los 2 o 3 euros de años pasados, ha provocado la aparición de bandas especializadas en robos de cobre a gran escala. Murcia no se queda atrás. Lorca, el campo de Cartagena, varios son los frentes abiertos por la Guardia Civil en busca de estas mafias. Se me tiró el que tenía detrás, me tiraron al suelo, me pegaron una gran paliza y desde entonces usted me toca por detrás por la espalda y salto, porque lo tengo eso está metido en mi cerebro y no quiero ni recordarlo. Es el testimonio del vigilante de esta nave en Cartagena. Todo estaba preparado para albergar una nueva planta de cría de gallinas, pero los ladrones lo destrozaron todo hace apenas un mes. Los afectados aseguran roban cable más deprisa de lo que se instala e incluso a veces de lo que se fabrica. Y tanto como Fuentelamo, por aquí la información que tenemos es que no es aquí solo, es donde están pillando, están limpiando. En muchos sitios motores del agua pues se lo han llevado. Ahí mismo estos señores que tienen la finca, que riegan ahí, tienen un motor grande y todo, una vez o dos se lo han limpiado, de cobre y de motor y de todo lo que pillan. El estado de las instalaciones tras el paso de los ladrones es lamentable. Destrozan complejas maquinarias hasta acabar con todo a su paso. Se han llevado los motores, se han llevado todas las líneas de cobre que estaba preparada para ponerlo en marcha, porque las naves, como veréis, se están arreglando para echarle el piso y echarle el techo. Y preparadas pues, para echar, que ellos querían echar pollos, es decir, que son naves para pollos de engorde. Más de 500 toneladas de cobre se han sustraído en España en lo que llevamos de año. Tendidos eléctricos, telefónicos, y es que no solo los empresarios son víctimas de estos robos, el propio alumbrado público se ve afectado. El primer problema es el peligro que puede generar incluso para la integridad física de la misma persona que realiza esas conductas, como para cualquier ciudadano que en un momento determinado pues, pueda tropezarse con esos cables que pueden quedar al aire, o con esas farolas que en un momento determinado pueden quedar en una situación peligrosa por la actuación de estas personas, ¿no? En segundo lugar, por pues la incomodidad que eso genera para los vecinos de la zona, que se quedan sin luz. Solo en Cartagena, en lo que va de año, pues nos va a suponer un coste superior a los 100.000 euros la reposición del cable que nos han sustraído hasta el momento. ¿Estamos desprotegidos ante esta fiebre del metal rojo? Hoy analizamos la oleada de robos de cobre en nuestra región. Varias son las preguntas que nos suscitan este tema, y es que todos nos estamos preguntando cuál es el objetivo principal, por ejemplo, en estas mafias. Para ello, para responder a todas estas preguntas, tenemos a José Antonio Carreras, que es nuestro policía local y criminólogo especialista en todo este tipo de temas. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Inma. Juan Antonio, que te he vuelto a cambiar el nombre. Aquí lo vamos a llamar de todas las maneras. No, cada semana, un día le digo José Antonio, otro día Juan Antonio, pero bueno. Quedamos entre amigos, ¿no? Pero se entiende y en la cortinilla Buenos viene. días, Juan Antonio. Buenos días. Ahora sí, nos interesa saber cuál es el objetivo principal de estas mafias. Digamos, ¿dónde se encuentra ese cobre goloso para los ladrones? Bueno, el objetivo principal es darle salida
porque como todo tiene un precio marcado en el mercado y tiene salida en forma legal y tiene salida en forma ilegal. Se va a hacer una exportación a nivel internacional también y a nivel nacional. Las mafias, lógicamente, han aprovechado en los últimos tiempos esta tendencia, este boom al aumento del precio del cobre, para aprovecharse y entonces así de esa manera realizar su trabajo ilegal de esa forma. Recordemos, para quien no pueda saberlo en casa, que el cobre es ni más ni menos que las arterias de cualquier instalación eléctrica donde esté. ¿Pero cuánto vale un kilo, por ejemplo? El precio del cobre ha experimentado un cambio a lo largo de la historia. Hace unos años, una década aproximadamente, tenía un valor en el mercado de unos 2 euros. Recordemos que poco a poco ha ido aumentando. Hasta hace un año, un par de años, se estableció en un precio de 7 euros y actualmente se ha estabilizado, pero sigue en alza y se mantiene en un valor de 6-7 euros el kilo de cobre. Pero recordemos que el cobre se roba en grandes toneladas, por lo tanto son millones de euros los que se ganan con este tipo de delitos. Este boom de robo de cobre, Juan Antonio, es un fenómeno que, sin embargo, aunque a todos nos parece nuevo en cuanto a la magnitud en la que se está robando, pero es algo que viene de muy antiguo. Sí. Se ha modificado, podemos decir. Sí, se ha modificado el modus operandi, se ha modificado el papel del delincuente. Es curioso, observemos que en la década de los 80, en los delincuentes toxicómanos, ¿no?, el pequeño delincuente hacía pequeños robos de cobre, de cableado, para posteriormente quemarlo y entonces adquirir sus dosis de droga en aquella época. Posteriormente, este tipo de delito ha ido experimentando cambios hasta lo que conocemos actualmente, que son verdaderas mafias organizadas las que realizan el robo o hurto de cobre a nivel internacional, hasta el punto de tenerlo totalmente controlado y totalmente organizado. O sea, son verdaderas mafias empresariales de forma ilegal que tienen sus cabecillas y sus distintos procesos de elaboración, de distribución y de salida en el mercado negro. ¿Podrías explicarnos más o menos, Juan Antonio, cómo proceden estas bandas? Porque ya no estamos hablando de un metal que te encuentras o que puede estar, digamos, extraviado y tú lo coges. No, estamos hablando de que realmente destrozan maquinarias de hasta 12 o 13 millones de las antiguas pesetas por apenas, quizá en el mejor de los casos, 100 o 200 euros de cobre. Destrozan una maquinaria que luego se queda totalmente inutilizable. ¿Cómo proceden? ¿Cuál es el procedimiento de estas bandas? Porque son organizadas sin duda. Sin duda. Como a cualquier ladrón le da exactamente igual, para ellos siempre el fin justifica los medios, por lo tanto no se van a parar, no tienen ningún reparo en si van a destrozar una maquinaria o no lo van a hacer. Su objetivo final es obtener el cobre y por lo tanto van a ir destruyendo en el camino elementos, aunque valgan mucho más dinero. Llevan su mente fija, lo que necesitan es objetos de valor como el cobre, vienen preparados con grandes vehículos para realizar el transporte y el perfil criminal, el perfil criminológico en este sentido, muy variado, pero observen el detalle que hay influencia española, pero basada en ciudadanos del este de Europa. Digamos que los que realizan aquí en nuestro país colaboran con alguna persona de nacionalidad española, pero ellos son de origen rumano, búlgaro, lituano, pruebas de las últimas detenciones que se han efectuado en nuestro país, que son de este origen, rumano, búlgaro, lituano, y recordemos que tienen mucho más fácil el poder realizar este tipo de delitos donde se emplea la fuerza, porque son personal especializado en armamento y en sus países generalmente han estado en la guerra. Ellos proceden de una cultura totalmente distinta y que es muchísimo más dura que la española. Sabemos que una vez sustraído este cobre, estas mangueras de cobre, lo que hacen es quemarlas para que la goma que los recubre, que es donde va la numeración, para evitar así el seguimiento de ese cobre robado, una vez hecho esto, lo intentan vender a diferentes chatarrerías. ¿O qué se hace con ese cobre robado? Sí, Isma. El cableado, la pieza de plástico no tiene absolutamente ningún valor y lo que tiene valor es lo que hay en el interior, o sea que ellos tienen un trabajo adicional que es sacar el cobre que hay en el interior del cableado de las bobinas. Posteriormente, una vez que han obtenido ese cableado, ellos proceden a venderlo a las chatarrerías. Hacemos una lanza a favor de las chatarrerías en el sentido de que no se exponen tan fácilmente a la compra de este cobre porque en la mayoría es de procedencia ilícita. ¿Qué otras salidas tiene? Aquí hablamos así a nivel nacional,
pero también tiene su salida internacional. Entonces, lo que realizan es una exportación a nivel europeo. Un par de países de influencia son Alemania y Holanda, y también a partir de ahí lo realizan a países asiáticos como por ejemplo y sobre todo China. Recordemos que son organizaciones criminales organizadas, valga la redundancia. Por lo tanto, lo tienen todo premeditado, lo tienen todo pensado, tienen, como hemos dicho anteriormente, jerarquía, hay un jefe, unos subjefes, y luego hay personal que en 2 o 3 fases de producción van a realizar el traslado, la venta, la manipulación, hasta obtener el dinero final, ¿no? Que luego habrá un organizador, un economista, que será el que haga el reparto del dinero que han obtenido ilícitamente. Pero es fácil sacar el cobre de nuestro país, me refiero, ¿qué lo hacen en camiones? Barcos. ¿En barcos? Lo que ocurre es que una vez fundido ese cobre, pasado a estado líquido y formado bloques, por lo que tengo entendido, y en eso Juan Antonio me lo podrá verificar, ya pasa a ser material legal, porque ya está completamente limpio, por decirlo de alguna manera. Entonces lo venden en cantidades por kilos, por kilos no, por toneladas, y ya una vez fundido ha perdido todo origen. Efectivamente, aparte están borrando el número de serie, le están borrando el rastro de dónde procedía, y al haberlo fundido pues ya la procedencia es ilícita. Digamos que se ha procedido un blanqueo, ¿no? Como se produce en el dinero el blanqueo de capitales, en este sentido se produce ese blanqueo de ese cobre. Entonces ya seguirle la pista va a ser todavía un poco más difícil. ¿Qué es lo que se hace? Comprobar albaranes, comprobar facturas y comprobar esa cadena del procedimiento. Para esta función de la policía, la encargada de averiguar si tiene procedencia lícita o ilícita, si es claro, legal o tened en ilegal. cuenta que una vez que se funde, como decimos, es cobre robado de diferentes puntos de España. Entonces, una vez que le sigues la pista, ese bloque tiene muchas partes. procedencias. ¿Y por qué se ha puesto de moda ahora de repente la fiebre del cobre, por robar cobre? El mercado de valores, David, como siempre. Momentos de situación de crisis económica, ya lo hablamos en su día cuando estuvimos hablando del oro. El metal, cuando hay un momento de crisis económica, aumenta de precio. El cobre es un metal, es el tercer metal que más se produce y que más se utiliza en el mundo, después del acero y del aluminio. Por lo tanto, en un momento de crisis económica, este tipo de delitos suele aumentar. Claro, el dinero pierde valor frente a los metales que aumentan el suyo. Yo tengo una duda, en los domicilios particulares este tipo de robos no se va a dar. Estos son en grandes almacenes, en grandes sitios, o pueden llegar los ladrones a nuestra casa y quitarnos el cobre. A nuestra casa quizá no, pero precisamente donde sí aparecen en las vías públicas, esos alumbrados públicos, como veíamos el caso en Cartagena, que estaba ocurriendo. Pero me refiero al ciudadano de a pie, o sea, no somos, digamos que no estamos en el punto de mira de estos ladrones. No somos punto de mira de este tipo de delitos del robo de cobre en los domicilios particulares, sí que lo somos en las grandes urbanizaciones y en urbanizaciones, en comunidades de propietarios, sobre todo si se han quedado a medio. Ahora con la dificultad económica hay muchas urbanizaciones que se han quedado a medio en la construcción. Esas sí que son bastante vulnerables porque no están vigiladas, y entonces sí que hay una gran cantidad de cobre en esos edificios que no están, recordemos, habitados, y por lo tanto efectuar el robo es mucho más fácil. También se roba en campos de fútbol, también se roba, como bien decía Isma, en autovías, en grandes trazados de carretera, con el consiguiente peligro de que dejan sin alumbrado a la vía pública y a las urbanizaciones, a las viviendas, en telefonía, en instalación eléctrica, etcétera. ¿Y cuándo lo hacen? Porque mover unas farolas yo creo que también lleva su tiempo para no ser descubiertos. Sobre todo este delito, el perfil criminal es que se realiza con nocturnidad. Aprovechan la noche, cuando hay poca vigilancia, cuando hay poco movimiento de gente, para que no los vean. Efectivamente, no es común que lo realicen durante el día. No, perdón, continúa. No es común que lo realicen durante el día, por lo tanto, de momento no se ha llegado al hecho de la usurpación, ¿no?, de funciones, el ver personal disfrazado de electricista realizando este tipo de delitos, y con ello no quiero dar ninguna idea. Eso es. Que no sí, pero precisamente estamos hablando de grandes mafias. Pero ¿qué ocurre cuando el ladrón en cuestión es un ladrón de baja escala, que lo que hace son pequeños hurtos, delitos? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué castigo penal tiene esto en caso de que no tengamos que tirar del hilo y que estemos hablando de un delincuente menor? Sí, hay una gran diferencia porque estamos hablando de delitos contra la propiedad. Aquí tenemos que distinguir los robos y los hurtos. La diferencia básica en los hurtos es que se hace mediante engaño y el robo se hace mediante fuerza. Sin embargo, son términos jurídicos que no conviene